mis progenitores decidieron legar todo su patrimonio a mi hermana, ya que consideraban que yo tenía una autonomía excesiva. Sin embargo, mi abuelo dejó a todos boquiabiertos al emitirme un cheque de $2 millones en la cena familiar, y luego los excluyó a todos de su testamento. Llegué a casa de mis padres esa noche con un nudo de malestar retorciéndose en mi estómago. Era una de esas raras reuniones familiares donde todos se esforzaban por asistir, vestidos para impresionar y armados con educada conversación que casi se sentía un poco forzada. ¿El motivo de la reunión? Mis padres habían insinuado hablar del futuro de su patrimonio personal, un tema que llevaba años flotando sin mencionarse. Aunque no tenía grandes expectativas. Si la historia me había enseñado algo, era que rara vez salía indemne de estas situaciones. Mi hermana, Tania, ya estaba en el centro de atención, disfrutando de los cumplidos de todos. Lucía una sonrisa altanera, del tipo que insinuaba que sabía algo que el resto de nosotros ignoraba. Observándola, no pude evitar sentir la familiar punzada de ser eclipsado. Tania siempre fue la niña dorada de mis padres, mimada, elogiada y excusada sin importar qué. Yo, en cambio, había aprendido desde temprano que el trabajo duro y la autosuficiencia eran mis únicos aliados. Las formalidades se alargaban, y justo cuando estaba considerando si escapar sería demasiado evidente, mi padre tintineó su copa, pidiendo atención. Mi madre estaba a su lado, con el rostro iluminado por una emoción que de inmediato me puso en guardia. Comenzaron su anuncio con un floreado discurso, hablando sobre el legado familiar y cuánto valoraban el futuro de nuestra línea sanguínea. Escuché, mis nervios apretándose con cada palabra. Y luego llegó la bomba, le estaban cediendo toda su herencia a Tania. No la mitad, ni siquiera una pequeña parte para mí. Todo. Zumbaban mis oídos mientras luchaba por procesar sus argumentos. Mi padre dijo que Tania necesitaba más apoyo porque era la hermana menor, como si su edad de alguna manera la hiciera incapaz de valerse por sí misma. Mi madre intervino, elogiando los supuestos planes futuros de Tania y cómo la herencia la ayudaría a lograrlos. Luego, casi como un pensamiento posterior, se dirigieron a mí y dijeron que creían que era lo bastante independiente como para arreglármela sin ayuda. Incluso mi padre agregó que debería esforzarme más si quería el éxito, como si mis años de trabajo duro no hubieran contado para nada. Sentí que la habitación se cerraba sobre mí. Logré preguntar por qué pensaban que esto era justo. Aunque intentaba sonar tranquilo, mi voz temblaba. Mi padre me hizo un gesto para que me callara, desestimando mis preocupaciones con una sonrisa condescendiente. Dijo que no se trataba de justicia, sino de hacer lo mejor para la familia. Tania, por supuesto, no pudo resistir frotar sal en la herida. Hizo algunos comentarios sarcásticos sobre cómo ella se había ganado esto por sus grandes planes y cómo yo no necesitaba la carga de manejar la herencia. Su tono era azucarado y dulce, pero sus palabras eran afiladas, cortando más profundamente de lo que pensaba posible. Quería gritar, exigir respuestas, decirles cómo su decisión me hacía sentir como un extraño en mi propia familia. ¿Pero cuál era el punto? Ellos ya habían tomado una decisión, y ninguna cantidad de razonamientos cambiaría el hecho de que una vez más me habían dejado de lado. El resto de la habitación observaba en un incómodo silencio, claramente incómodos pero renuentes a intervenir. Pude ver algunas miradas compasivas de familiares lejanos, pero ninguno habló. Permanecí sentado allí, atónito y humillado, mientras mis padres y Tania se regodeaban en su propio triunfo. La habitación estaba llena de un incómodo silencio, del tipo que sigue a una revelación inesperada. Todavía estaba procesando el anuncio de mis padres. Tania, que estaba sentada frente a mí, prácticamente brillaba de suficiencia. Su triunfo se dibujaba en su rostro. Quería irme, escapar de la tensión sofocante, pero antes de que pudiera moverme, mi abuelo carraspeó. Fue un pequeño sonido, pero cortó la tensión como una cuchilla. Todos los ojos se volvieron hacia él. Había estado en silencio. Durante toda la noche, estuve sentado en el extremo de la mesa con lo que yo había asumido era desinterés. Pero ahora su expresión era aguda, su mirada fija en mis padres con una intensidad tranquila que llevaba una advertencia. Dijo que ya había escuchado suficiente. Su voz era firme pero llevaba un peso innegable. Mi padre intentó protestar, comenzando a decir algo acerca de que no era su lugar, pero mi abuelo levantó una mano, silenciándolo. Le dijo a mi padre que lo dejara terminar y dijo que esta farsa había durado demasiado. Hubo un murmullo colectivo de confusión mientras metía la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacaba un talonario de cheques.
Mi corazón latía rápido y no estaba del todo seguro de por qué. Con movimientos deliberados, garabateó algo en un cheque y luego se levantó y caminó hacia mí. Lo colocó en mis manos temblorosas. Dijo que el cheque era para mí, por 2 millones de pesos, su regalo personal. Su voz resonó en la habitación con un aire de definitividad. Todos parecían congelados. Por un momento, nadie se movió ni habló. Miré fijamente el cheque incrédulo, sintiendo el peso del gesto. Tania fue la primera en romper el silencio. Su voz era aguda mientras exigía saber qué estaba pasando. Tartamudeaba sobre la equidad, preguntando por qué yo recibía ese dinero y no ella. La mirada de mi abuelo se clavó en ella, aguda e inquebrantable. Le dijo que si quería hablar de equidad, entonces deberían discutirlo adecuadamente. Sus palabras eran cortantes, llenas de una ira controlada que hizo que todos se enderezaran en sus asientos. Se volteó hacia mis padres, su voz elevándose ligeramente al dirigirse a ellos. Dijo que había pasado años viéndolos mimar a Tania, permitiendo su egoísmo mientras ignoraban todo el esfuerzo que yo había hecho para salir adelante. Mi madre se ruborizó de vergüenza y el rostro de mi padre se retorció con incomodidad. Empezaron a murmurar algo sobre Tania siendo más joven y necesitando más apoyo, pero el abuelo los cortó bruscamente. Dijo que la edad no tenía nada que ver con eso. Denunció su descarada favoritismo y dijo que se trataba de carácter. Hizo un gesto hacia Tania y dijo que le habían inflado el ego hasta el punto en que creía que el mundo le debía todo. Tania jadeó incrédula, tratando de defenderse. Afirmó que también había trabajado duro, aunque nadie se había dado cuenta. Abuelo la miró fijamente y le pidió que nombrara una sola cosa en la que realmente hubiera trabajado duro. Señaló que lo único que él había visto era que gastaba su dinero y hacía promesas vacías sobre planes que nunca cumplía. Dijo que si ella consideraba eso trabajo duro, entonces estaba más engañada de lo que él pensaba. Mis padres intentaron interrumpir de nuevo, diciendo que tenían derecho a tomar decisiones sobre su propio patrimonio, pero abuelo los ignoró. Dijo que ellos eran libres de tomar sus decisiones, y él era libre de tomar las suyas. Explicó que el dinero estaba destinado para mí como recompensa por mi perseverancia e integridad, cualidades que él siempre había valorado pero rara vez veía reconocidas en esta familia. Esto me llegó hondo, no por el dinero, sino por la validación. Por una vez, alguien reconoció mis esfuerzos, mis luchas y mi valía. Tania, incapaz de contener sus emociones, golpeó la mesa con las manos, exigiendo que abuelo se explicara de nuevo. Insistió en que esto era un insulto, no solo para ella, sino para toda la familia. Lo acusó de favorecerme y afirmó que de alguna manera yo lo había manipulado para que me diera el dinero. Sentí como mi rostro ardía de frustración. ¿Manipulación? Había pasado años soportando en silencio su flagrante favoritismo, su constante desprecio hacia mis esfuerzos, y ahora era yo el manipulador. Mis padres intervinieron para apoyar a Tania, elevando sus voces mientras intentaban convencer a abuelo de reconsiderar. Mi padre dijo que recompensarme de esta manera crearía divisiones innecesarias en la familia, mientras que mi madre comentaba que Tania aún era joven y necesitaba orientación, no castigo. Sus palabras resumaban hipocresía. Había tenido suficiente. Me negué. Permanecer en silencio. Les dije que esta supuesta división siempre había existido, pero la habían ignorado porque les convenía. Les recordé cómo me habían menospreciado por elegir trabajar duro, mientras alababan a Tania por no hacer nada. Les pregunté cómo podían acusarme de ser codiciosa cuando acababan de entregarle toda su herencia bajo la apariencia de justicia. Tania respondió llamándome ingrata y mezquina, afirmando que tenía envidia de su éxito. ¿Éxito? Reí amargamente y le dije que vivir de limosnas y exigir más no era éxito, era tener un sentido de superioridad. La discusión se salió de control, con Tania lanzando un berrinche, gritando sobre lo injusta que era la vida y como siempre había tenido envidia de ella. Mis padres intentaron culparme por escalar las cosas, diciendo que debería haber estado agradecida por lo que tenía. Fue entonces cuando abuelo intervino de nuevo. Levantó la voz, más alto de lo que jamás la había escuchado, silenciando la habitación. Les dijo a mis padres que no tenían derecho a hablar de justicia o unidad familiar cuando habían pasado años fomentando esta dinámica tóxica. Recordó a Tania que nada en la vida estaba garantizado y le advirtió que su sentido de superioridad sería su perdición. Sus palabras hirieron a todos, incluso a mí, aunque por razones diferentes. Cuando la habitación quedó en silencio una vez más, me di cuenta de que esto ya no se trataba solo del dinero,
Se trataba de ser visto finalmente, de ser escuchado finalmente. Tania, por supuesto, no podía dejarlo pasar. Lloriqueaba sobre lo injusto que era todo. Preguntaba si ella no merecía algo también. El tono de abuelo se volvió helado cuando le dijo que ya se le había dado todo en bandeja de plata, y aún así se quejaba. Dijo que tenía suerte de no haber despojado por completo la herencia de mis padres y dármela a mí en su lugar. La habitación estalló en caos. Mis padres gritaban, Tania estaba al borde de las lágrimas y el resto de la familia murmuraba furiosamente entre ellos. A pesar de todo, abuelo se mantuvo tranquilo, su punto había quedado claro. Antes de irse, mi abuelo se acercó a mí, poniendo una mano firme en mi hombro. Me dijo que usara el dinero sabiamente y salió de la habitación sin decir otra palabra. Su salida dejó un silencio aturdido a su paso. Ninguno de los sucesos borró los años de abandono o dolor, pero quería quedarme con el cheque. ¿Qué debo hacer? Ya ha pasado una semana desde esa caótica reunión familiar, y las cosas aún se sienten pesadas. No era solo la discusión lo que persistía, era la secuela, el verdadero impacto de todo lo que había sucedido. Todavía estaba procesando la conversación con mis padres, la forma en que me habían desestimado como si no fuera nada, como si todos mis años de trabajo duro no significaran nada en comparación con la arrogancia de mi hermana. Dolió. Y luego, una tarde, mi abuelo apareció en mi puerta. No esperaba verlo, pero su presencia me trajo una sensación de calma que no sabía que necesitaba. Observó la sala de estar, apreciando el modesto espacio, y luego me miró, como si me viera bajo una nueva luz. Siempre tuvo esta tranquila sofisticación, nunca se involucraba en el drama, pero esta vez, no se estaba conteniendo. Entró sin decir mucho, pero su presencia era sólida. Finalmente, después de un momento, habló, un poco más suave de lo habitual. Me dijo que solo quería pasar a ver cómo estaba después de todo lo que había sucedido. No me di cuenta de lo mucho que necesitaba escuchar eso hasta que lo dijo. Respiré, mitad riendo, mitad suspirando, y le dije que estaba lo mejor que podía esperarse. Había sido difícil, por supuesto, pero estaba lidiando. No quería desahogarme con él, así que fui breve. No quería que me consumiera demasiado el dolor que aún persistía. Él no presionó. Asintió en señal de comprensión. Pero luego me miró seriamente. Dijo que debería haber intervenido antes, que debería haber señalado la forma en que mis padres me trataban, como siempre ponían a mi hermana en un pedestal mientras pasaban por alto todos mis esfuerzos. Fue difícil escucharlo decir eso, pero sus palabras eran éseme sincero. Le dije que no esperaba que interviniera. Siempre supe cómo eran, y ya había aceptado esa realidad. Pero aún así me dolió, especialmente ahora, al ver lo poco que pensaban de mí. El abuelo asintió de nuevo. Su expresión era suave. Me dijo que no debía dejar que ellos definieran mi valía, que me había ganado todo lo que me estaba por llegar. Y luego me dijo, en su manera tranquila, que no necesitaba seguir buscando su aprobación. Tenía una oportunidad ahora, una verdadera oportunidad, de construir algo para mí con el dinero que me había dado. Me dijo que tenía el poder de crear mi propio futuro y que cómo usara ese dinero quedaba a mi criterio. Le pregunté, sin embargo, cómo seguir adelante. ¿Realmente estaba bien para mí usar ese dinero? ¿Y si metía la pata? ¿Y si no sabía qué hacer con todo eso? Me sonrió, no de manera condescendiente, sino con esa sabiduría familiar y paciente. Me dijo que no me preocupara por malgastarlo, y que lo importante era tomarme mi tiempo, reflexionar y buscar ayuda cuando la necesitara. Estaría allí para mí en cada paso del camino, guiándome si así lo deseaba. Pasamos unas horas más hablando sobre mis opciones, sobre inversiones, sobre qué podía hacer con los $2 millones. Me animó a reunirme con asesores financieros, me sugirió que investigara oportunidades de mentoría, y me instó a seguir aprendiendo. Era mucho para asimilar, pero me sentí más ligero mientras hablábamos. No estaba solo en esto. Tenía a alguien que me apoyaba y que de verdad creía en mí. Cuando se levantó para irse, él puso una mano en mi hombro, un gesto de cariño raro. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que siempre lo había estado, y que nunca lo olvidara. Actualización 2. Ya habían pasado 4 meses y las cosas habían cambiado mucho. Mi hermana, habiendo tomado el control total de la herencia, ya estaba en aprietos. Nunca lo hubiera imaginado, pero logró estropear lo que debía ser una transición sin problemas. Ni siquiera es que le faltaran recursos,
tenía todo. Se lo dieron todo en bandeja de plata. Pero supongo que cuando todo te es dado, no hay motivación para asegurarte de que perdure. Al principio, decidió liquidar la mayoría de los activos familiares, argumentando que era para algunas mejoras necesarias en la finca. Me enteré por un primo que había vendido un montón de muebles antiguos que habían estado en la familia durante décadas solo para redecorar. ¿Y las renovaciones? Bueno, se decantó por los contratistas más extravagantes y caros, prometiéndoles el mundo. Ellos tomaron su dinero y solo hicieron la mitad del trabajo. Su terquedad la hacía rechazar escuchar a cualquiera que le dijera que frenara y planificara realmente para el futuro. Mientras tanto, las deudas seguían acumulándose. Ni siquiera se dio cuenta cuando el dinero empezó a escasear. Mis padres, por supuesto, seguían ciegos ante sus fallas. Las seguían defendiendo, diciendo que estaba haciendo lo mejor posible y que la familia debería ser más solidaria. Pero, sinceramente, no me sorprendió. La noticia de lo que estaba sucediendo se extendió rápido, no de manera dramática, pero la gente empezó a hablar, como suele suceder. Los problemas financieros de mi familia empezaron a manifestarse en lugares que no podían ocultar. Algunos socios comerciales se habían retirado después de enterarse del estado de las cosas. Los miembros de la familia extendida, aquellos que alguna vez admiraron a mis padres por su estabilidad, empezaron a distanciarse. No estaban interesados en estar vinculados con alguien que ni siquiera podía mantenerse firme. Seguía escuchando pequeñas actualizaciones aquí y allá sobre cómo había hecho un mal trato con un contratista, o cómo pasó un mes entero contratando consultores que solo daban consejos vagos y vaciaban la cuenta bancaria en el proceso. Era vergonzoso de ver. Aunque no pude evitar sentirme un poco satisfecho. Sabía que ella no podía manejar lo que se le había dado y, eventualmente, tendría que enfrentarlo. Pero lo peor vino cuando descubrí que mis padres habían intentado encubrir parte del desastre ocultando documentos financieros y pretendiendo que todo seguía bien. Ya estaban tratando de actuar como si nada hubiera cambiado, como si el mundo entero no hubiera visto derrumbarse su posesión más preciada. Yo no estuve allí para la caída. No tenía por qué estarlo. Hacía tiempo que me alejé de ese circo. Sin embargo, de vez en cuando recibía llamadas de familiares preguntando por la familia. Incluso algunos ofrecieron sus condolencias por cómo las cosas habían salido mal, llamando a mi hermana desafortunada. La reputación de la familia no solo estaba manchada, estaba en ruinas. Y, de alguna manera extraña, casi me sentí feliz. Las personas que me habían ignorado durante tanto tiempo ahora enfrentaban las consecuencias de sus propias malas decisiones. Y yo no tenía nada que ver en ello. Por un tiempo, dejé que todo ocurriera. Ya no era mi problema. Tenía mi propia vida en la que concentrarme. Y así estaba mejor. ¿Soy demasiado vengativo por alegrarme de esto? Cada decisión parecía ser peor que la anterior, desde dilapidar recursos en lujos innecesarios hasta alienar a todos los que podrían haberla ayudado. No me sorprendió, pero no puedo negar la estupidez de mis padres por seguir consintiéndola. Lo que sucedió después era inevitable. Se supo de las deudas acumuladas, de los contratistas impagos pero inútiles y de los activos que desaparecían. Algunas empresas más del portafolio de la familia se retiraron, negándose a lidiar con el barco que se hundía. Las llamadas telefónicas que mis padres habían estado evitando finalmente llegaron a su punto culminante cuando los acreedores comenzaron a aparecer. Las facturas se acumularon. Los abogados entraron en acción. Escuché todo esto de segunda mano, por supuesto. Personas con las que no había hablado en años se alegraban de compartir el chisme, y parecía que cada 2 por 3 había alguna novedad. Pero lo que más me impactó no fue la caída en desgracia que mi familia estaba soportando. Fue la llamada que recibí de mi madre esa noche. No había hablado con ella desde esa noche, ni siquiera le había dedicado un momento. Pero allí estaba ella, llamándome como si nada hubiera ocurrido, intentando sonar casual pero fallando miserablemente. Su voz tenía ese inconfundible tono de desesperación. Me dijo que las cosas se estaban poniendo mal, y que estaban trabajando en ello, pero no pidió ayuda de inmediato. En lugar de eso, lanzó algunas súplicas a medias sobre cómo estaban tratando de arreglarlo todo. No necesitaba decir mucho. Era obvio que estaban al borde de perderlo todo. Luego el tono cambió, justo como sabía que lo haría. Ella desvió la culpa, como siempre hacía. Intentó hacer parecer que simplemente no lo habían visto venir, como si hubieran sido tomados por sorpresa por sus propias decisiones. «Sabes, siempre pensamos que estarías ahí para nosotros», dijo,
casi tratando de hacerme sentir culpable. Yo permanecí en silencio por un buen rato, esperando a que llegara al punto. Eventualmente, preguntó, no tan sutilmente, si podía ayudar. Por supuesto, había una trampa. No dijo por favor ni reconoció el hecho de que todo el lío había comenzado por sus malas decisiones. No, hizo sonar como si les debiera algo ahora. Tienes el dinero, ¿verdad? Quizás podrías echarnos una mano a la familia. Estaba enojado, pero me mantuve sereno. Simplemente colgué. Era mejor no involucrarse con basura. No había olvidado lo que me habían dicho, las cosas que me habían contado sobre trabajar más duro y ganarme mi propio éxito. No había olvidado cómo mi madre me había despreciado con tanta facilidad, o cómo mi hermana se regodeaba en su victoria no merecida. Y luego, como esperaba, mi hermana llamó. No contesté. El correo de voz que dejó era similar, pero esta vez tenía un toque de manipulación. Comenzó con una disculpa, afirmando que estaba estresada y había cometido errores. Me contó lo mal que estaban las cosas y me suplicó que interviniera y ayudara a salvar a la familia de la ruina, ya que era mi responsabilidad como hermana mayor. Incluso dijo que la herencia era demasiado para que ella la manejara, que no estaba preparada, y que si la ayudaba, quizás las cosas podrían arreglarse. Prácticamente rogaba que volviera a cobrar el cheque. Escuché todo el mensaje, la desesperación goteaba en cada palabra. Cuando finalmente, marcando su número de vuelta, no perdí tiempo con cortesías. Ella no se lo merecía. Permanecí calmado, pero el disgusto en mi voz era innegable cuando le pregunté si realmente esperaba que la ayudara. Después de todo lo que había pasado, ¿de verdad creía que iba a intervenir y arreglarlo todo? Ella balbuceaba, tratando de jugar la carta de la familia, como siempre, pero ya no quería escuchar esa tontería. No había hecho más que malgastar todo lo que se le había dado, y ahora me pedía que la rescatara. Le recordé las palabras que había usado para despedirme tan fácilmente, las palabras que habían quedado grabadas en mi memoria durante tanto tiempo. Me había dicho que trabajara más duro, que no merecía que le dieran nada. Bueno, ahora le tocaba a ella y se lo restregué en la cara. Intentó interrumpir, pero no iba a dejársela tan fácilmente. Le dije que me había costado toda mi vida llegar a donde estaba, y que nadie me había ayudado ni una sola vez. Había tenido que luchar por todo, especialmente contra su egoísmo, su sentido de superioridad y todas las demandas que mi familia me había impuesto sin recursos. Y ahora, cuando todo se estaba derrumbando, ella pensaba que yo iba a arreglarlo todo por ella. No, eso no iba a pasar. Se notaba exasperada al otro lado de la línea, como si creyera que podía presionarme para conseguir algo. Mencionó cómo yo tenía el dinero ahí guardado, como si eso significara que le debía algo. La interrumpí antes de que pudiera seguir, diciéndole exactamente lo que pensaba. ¿Crees que eso significa que te debo algo? Le dije, no soy tu plan de respaldo. No te debo nada, y mucho menos mi éxito. Podía oír su frustración prácticamente, pero aún no había terminado. Dejé claro que había tomado mi decisión hace mucho tiempo, y que, a diferencia de ella, no iba a seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez. Colgué sin decir otra palabra, y no pude sentir lástima por ella. Las llamadas seguían llegando, mi madre, mi hermana, incluso algunos familiares más lejanos. Todos tenían la misma historia, las mismas excusas y la misma. En un desesperado ruego de ayuda. Todos buscaban a alguien a quien culpar por sus fracasos. Pero ninguno conseguía nada de mí. Ya no contestaba sus llamadas. No necesitaba hacerlo. Al final, no obtendrán un centavo de mí. Ni un solo centavo. Y no sentía ni un ápice de culpa. Actualización 4, la habitación estaba tensa, con todos sentados en un silencio nervioso. Todos se miraban incómodos entre sí, el polvo no se había asentado desde la última reunión familiar. La familia todavía estaba tambaleándose por las consecuencias. Mis padres habían pasado los últimos días suplicándome, tratando de interpretar el papel de víctimas arrepentidas. Pedían perdón, pero las palabras siempre sonaban vacías. Justo cuando pensaba que el ruido de sus peticiones sería demasiado insoportable, mi abuelo convocó a una reunión familiar. Él no había formado parte del caos después de la cena. Había optado por simplemente observar. Ahora, era su turno de hablar. Vi a mis padres sentados allí, aún luciendo algo desaliñados por el trago amargo. Sabía que esta sería una conversación que ninguno de nosotros olvidaría.
Mi hermana también estaba allí, con la cara enrojecida de vergüenza, los ojos moviéndose rápidamente como si pudiera hacer cambiar de opinión a todos con una mirada. El abuelo se puso de pie al frente, alto y siempre imponente, sus ojos penetrantes atravesando la tensión. Sin decir una palabra, tomó asiento en la cabecera de la mesa, su habitual calma reemplazada por algo más frío, más decidido. Tomé asiento frente a él, sin saber qué esperar. Había aprendido a estas alturas que nada con esta familia era sencillo. El abuelo comenzó, su voz abriendo paso a través del incómodo silencio al afirmar con calma que todos seguramente nos preguntábamos por qué había convocado esta reunión. Agregó que había llegado el momento de corregir las cosas. Se acabaron las excusas. Mi hermana se movió en su asiento, cruzando los brazos más apretados como si se estuviera preparando para una batalla. Mis padres ya se estaban mirando entre sí, intercambiando miradas nerviosas. Abuelo continuó, diciendo que durante mucho tiempo había visto a mis padres tomar decisiones tontas, y como mi hermana fue más decepcionante de lo que había anticipado. Admitió que había sido demasiado pasivo y indulgente durante demasiado tiempo, pero ahora eso ya no era el caso. Las palabras quedaron en el aire, pesadas y punzantes. Sentí como si estuviera conteniendo la respiración, sin seguro de hacia dónde iba esto. La voz de abuelo se hizo más fuerte cuando declaró que había decidido modificar su testamento. Se puso de pie, tomándose su tiempo, y con una mirada afilada a mis padres, nos dijo que su herencia estaba revocada. Las palabras golpearon con una fuerza que dejó la habitación en silencio. La cara de mi madre se puso pálida y la boca de mi padre se abrió, aunque no salieron palabras. Su sorpresa era transparente. La expresión de mi hermana se retorció con incredulidad, con la boca ligeramente entreabierta mientras miraba de abuelo a nuestros padres. Sabía que algo grande se avecinaba, pero no esperaba que sucediera así. La declaración de abuelo resonaba en la habitación, reverberando a través del silencio. Mi hermana, incapaz de mantener la compostura por más tiempo, dejó escapar un suspiro atónito antes de preguntar cómo abuelo podía hacer tal cosa. Exigió saber por qué la estaba castigando, alegando que no había hecho nada mal. Abuelo no vaciló, cortándola. Fríamente declaró que había pasado su vida actuando con un sentido de superioridad, creyendo que todo le era debido y que mis padres habían fomentado su egoísmo. Continuó explicando cómo mis padres habían creado un ambiente en el que yo constantemente tenía que demostrar mi valía, donde mi trabajo duro era dado por sentado, mientras las demandas de mi hermana siempre eran satisfechas con indulgencia. Luego se volvió hacia mis padres, sus ojos estrechándose de ira. No ayudaron a nadie, dijo, su voz baja y afilada. Cegaron a su hija con su favoritismo, y con su egoísmo, llevaron a su otra hija al fracaso. Ahora, la cuenta está llegando. Mi madre se secaba los ojos con un pañuelo, pero las lágrimas no solo eran de tristeza, sino también de vergüenza. Mi padre tenía las manos apretadas en la mesa, los nudillos blancos, intentando encontrar las palabras para defenderse. Pero abuelo no le dejaba hablar, su mirada cortaba la habitación como una cuchilla. Mi hermana temblaba visiblemente, su rostro enrojecido de humillación, su boca moviéndose como si pudiera deshacer todo lo que abuelo acababa de decir. Pero las palabras no salían. Permaneció en un silencio aturdido, su mirada saltando entre abuelo y yo como si no pudiera creer en la dirección que había tomado la conversación. Mis padres intentaron disculparse, sus voces ahora temblorosas. Mi madre, con lágrimas surcando su rostro, susurraba lo arrepentida que estaba, que nunca quisieron hacerme sentir menos que nadie. Mi padre, sonando débil por primera vez, murmuraba sobre cómo nunca quisieron que las cosas llegaran tan lejos. Pero sus disculpas sonaban a palabras huecas porque podía ver la crueldad en sus miradas. Solo querían recuperar el control sobre la situación que habían creado. Todo el mundo sabía que después de eso era mejor no tomar partido, o podrían ser excluidos del testamento también. 2 días después, recibí un mensaje de ellos, un último intento de tratar de acceder a mi dinero. Se disculparon de nuevo, expresando su arrepentimiento por su comportamiento y pidiendo perdón. Pero no necesitaba escucharlo. Las palabras ya no tenían el peso que alguna vez tuvieron. Ya los había perdonado, pero eso no significaba que iba a permitir que volvieran a mi vida. Ni ahora ni nunca. Solo quería dejar atrás la amargura que me había acompañado por tanto tiempo para poder correr hacia el futuro que abuelo me había ayudado a asegurar.